Elena Estrada estaba frente al espejo en el diminuto apartamento alquilado en las afueras de Madrid y miraba su reflejo con fría satisfacción. Cabello corto y oscuro, gafas gruesas con montura negra que ocultaban deliberadamente los rasgos de su rostro, ropa barata de la tienda de segunda mano más cercana, no quedaba rastro alguno de la antigua Elena. Hacía un año había sido diferente, largas melenas rubias hasta la cintura, maquillaje perfecto, trajes caros de diseñadores reconocidos. Entonces dirigía el departamento de desarrollo de la empresa de ti más grande, conducía un auto deportivo y vivía en un ático con magníficas vistas de la ciudad. Todo se derrumbó en un instante. Los inversores franceses, que se presentaron como representantes de un fondo de capital de riesgo europeo, aparecieron en su vida la primavera del año pasado. Pierre Dubois y Jacques Laroche, encantadores, educados, con referencias impecables. Propusieron financiación para expandir el negocio y Elena, deslumbrada por las perspectivas, creyó cada una de sus palabras. Convenció al Consejo de Administración, llevó a cabo todos los procedimientos necesarios, firmó los documentos. 3 meses después quedó claro, el trato era falso, los documentos falsificados, y los propios franceses se disolvieron en el aire, dejando tras de sí solo una empresa arruinada y docenas de inversores engañados. A Elena la convirtieron en chivo expiatorio. La acusaron de incompetencia, negligencia e incluso de complicidad con los estafadores. Los procesos judiciales consumieron todos sus ahorros, su reputación fue destruida, sus amigos le dieron la espalda. Pasó 6 meses en depresión, encerrada en un pequeño apartamento que apenas podía permitirse alquilar. Y entonces apareció en las noticias un informe, los mismos franceses habían reaparecido, esta vez estaban negociando con una prometedora startup española en el campo de la inteligencia artificial. La empresa estaba dirigida por el joven director Marcos García, un programador talentoso que en 3 años había llevado su proyecto al nivel internacional. Elena comprendió, esta era su oportunidad. No de salvarse a sí misma, sino de vengarse. No podía permitir que esos canallas destruyeran la vida de alguien más, se apropiaran de la propiedad intelectual ajena y desaparecieran impunes. El plan maduró rápidamente, conseguir trabajo en la empresa de García bajo nombre falso, esperar el momento de la firma del contrato y sabotear el trato a cualquier precio. Lo demás no importaba. Incluso si la arrestaban por vandalismo o daños a la propiedad, lo principal era que el acuerdo no se cerrara. Compró documentos falsos a nombre de Olga Serrano, elaboró un currículum de empleada de limpieza sin habilidades ni experiencia especiales, y una semana después ya estaba fregando los pisos en la oficina de la empresa Intellect Pro. El trabajo resultó ser moralmente difícil, pero Elena aguantó. Cada mañana ella, la exalta ejecutiva, llegaba a las 7 en punto, cuando el edificio todavía estaba vacío, y limpiaba las oficinas, los baños, los pasillos. Escuchaba las conversaciones de los empleados, estudiaba los documentos que dejaban descuidadamente sobre las mesas, vigilaba el calendario de reuniones de Marcos García. El director era más joven de lo que esperaba, alrededor de 35 años, alto, con cabello oscuro y una mirada penetrante de ojos grises. Rara vez alzaba la voz y sus subordinados lo respetaban. Elena lo observaba desde lejos, y a veces la invadía un sentimiento de culpa, este hombre no merecía lo que ella planeaba hacer. Pero luego recordaba a Pierre y Jacques, sus sonrisas falsas, su carrera destruida, y las dudas desaparecían. Hoy era el día X. La reunión programada para las 5 de la tarde con los inversores franceses debía culminar con la firma del acuerdo preliminar para la venta del paquete de acciones de control. Elena sabía, esto era solo el comienzo. Después de la firma, Pierre y Jacques obtendrían acceso a las tecnologías de la empresa, a las bases de datos, a los desarrollos. Y en unos meses desaparecerían, dejando a Intellect Pro en bancarrota y a Marcos García con una reputación arruinada. No podía permitir que eso sucediera. Elena pasó todo el día en tensión, realizando mecánicamente sus tareas. Lavaba ventanas, quitaba el polvo, pasaba la aspiradora por las alfombras.
Las otras empleadas de limpieza charlaban sobre telenovelas y vecinos, mientras ella permanecía en silencio, sumida en sus pensamientos. A las 4 de la tarde comenzó la preparación para la reunión. La secretaria de García, una chica nerviosa llamada Lucía, corría por la oficina, colocando carpetas con documentos, verificando el funcionamiento del aire acondicionado en la sala de reuniones, pidiendo café y bocadillos. Olga, por favor, limpie la mesa de la sala de reuniones una vez más, pidió Lucía, asomándose al cuarto de limpieza donde Elena estaba organizando las fregonas. Y asegúrese de que los vasos para agua estén limpios. Hoy tenemos una reunión muy importante. De acuerdo, respondió Elena brevemente, tratando de no mostrar nerviosismo. Entró en la sala de reuniones, un espacio amplio con ventanas panorámicas, muebles caros y una enorme pantalla en la pared. Sobre la mesa ya había carpetas con el logotipo de la empresa, bolígrafos, cuadernos. Elena limpió lentamente la superficie de la mesa, colocó las servilletas, organizó los vasos. Sus manos temblaban ligeramente. A las 5 en punto llegaron los franceses. Elena escuchó sus voces en el pasillo, el mismo tono condescendiente, la misma cortesía fingida. Su corazón latió más rápido. Se asomó desde el cuarto de limpieza y los vio. Pierre Dubois, un hombre elegante de unos 50 años con sienes grises y un reloj caro en la muñeca, y Jacques Laroche, más joven, alrededor de 40 años, con una sonrisa depredadora y ojos azules fríos. Se veían exactamente igual que hacía un año, cuando destruyeron su vida. Marcos García los recibió en el vestíbulo, les estrechó la mano, intercambió saludos en un francés rudimentario que había aprendido el día anterior a la reunión. Luego todo el grupo se dirigió a la sala de reuniones. Elena volvió a sus tareas, pero cada célula de su cuerpo estaba alerta. En media hora comenzaría la firma. Debía estar preparada. Lucía se asomó nuevamente al cuarto de limpieza. Olga, cuando empiecen a firmar los documentos, traiga café fresco, por favor. Prepare 4 tazas, 2 con leche, 2 sin ella. Le diré cuándo debe entrar. Elena asintió. Su plan era simple hasta lo absurdo, pero precisamente en eso radicaba su encanto. Nadie espera una trampa de una empleada de limpieza. El tiempo transcurría dolorosamente despacio. Elena preparó el café, lo sirvió en las tazas, las colocó en una bandeja. Sus manos temblaban más, pero se obligó a calmarse. A través de la rendija de la puerta de la sala de reuniones se escuchaban voces, los franceses explicaban algo en un español rudimentario, Marcos hacía preguntas, el abogado de la empresa leía los puntos del contrato. Finalmente, Lucía se asomó y llamó a Elena con un gesto. Ella tomó la bandeja y se dirigió a la sala de reuniones. Ahora o nunca. Elena empujó ligeramente la puerta de la sala de reuniones con el hombro, sosteniendo la bandeja con café con ambas manos. Dentro reinaba una atmósfera de triunfo contenido. Marcos García estaba sentado a la cabecera de la mesa, junto a él su abogado, un hombre mayor con traje estricto. Enfrente, se habían ubicado los franceses. Pierre Dubois hojeaba las últimas páginas del contrato, y Jacques Laroche ya había sacado una pluma estilográfica cara, evidentemente preparándose para poner su firma. Sobre la mesa había 2 ejemplares del documento grueso, cada página numerada y sellada. Estos papeles no representaban simplemente un contrato, eran el pase al futuro de la empresa, la llave a las tecnologías en las que Marcos y su equipo habían trabajado los últimos 3 años. Inteligencia artificial para diagnóstico médico, capaz de determinar enfermedades en etapas tempranas con una precisión del 98%, un desarrollo que podría salvar miles de vidas. Y ahora todo esto debía pasar a manos de estafadores. Elena entró, bajando la mirada, tratando de parecer lo más invisible posible. Colocó la bandeja en el borde de la mesa, comenzó a servir las tazas. Nadie le prestó atención. Para los presentes era simplemente parte del mobiliario, personal de servicio, no digno ni siquiera de una mirada. Así que, señor García, pronunció Pierre Dubois, su español sonaba con fuerte acento, pero era perfectamente comprensible. Estamos listos para firmar.
Este es el comienzo de una hermosa colaboración. Nuestro fondo invertirá 15 millones de euros en el desarrollo de su empresa y usted obtendrá acceso al mercado europeo. Marcos asintió, tomó la pluma. Su rostro estaba concentrado, pero Elena notó una tensión apenas perceptible en las comisuras de los labios. ¿Tenía dudas? ¿O simplemente estaba nervioso ante una decisión importante? Valoramos mucho su confianza, respondió Marcos. Endelac Pro siempre ha buscado el reconocimiento internacional. Este trato nos abrirá muchas puertas. Jack Laroche sonrió, esa misma sonrisa depredadora que Elena recordó para siempre. En sus ojos bailaban chispas de codicia y superioridad. Él sabía que estaba engañando a estas personas. Lo disfrutaba. Entonces no perdamos tiempo, dijo Jack, acercando su pluma a los papeles. Cuanto antes formalicemos los documentos, más rápido comenzaremos a trabajar. Pierre tomó un ejemplar del contrato, Marcos el otro. Se inclinaron sobre los papeles, preparándose para poner las firmas. El abogado acercó a cada uno de ellos el sello de la empresa. Lucía estaba junto a la ventana, sus ojos brillaban de emoción, veía en este trato un gran futuro para la firma donde trabajaba. Este era el momento. Elena dio un paso adelante, como si pretendiera ajustar una de las tazas. Su mano temblaba, pero controlaba cada movimiento. Marcos ya había comenzado a trazar la primera letra de su apellido. Pierre se inclinó más bajo, entornando los ojos. Jack observaba con expresión satisfecha, y entonces Elena volcó bruscamente la bandeja. 4 tazas de café caliente volaron sobre la mesa. El líquido oscuro se derramó sobre la superficie blanca, inundó los documentos, salpicó los trajes de los franceses. Pierre gritó, retrocediendo, el café le cayó en la manga. Jack se levantó de un salto, sacudiendo las gotas de sus pantalones. Marco se quedó congelado con la pluma en la mano, mirando los contratos arruinados con expresión de completo shock. Durante un segundo reinó el silencio, interrumpido solo por el goteo del café al piso. Luego Marco se levantó bruscamente, su rostro se deformó de furia. ¿Qué haces, idiota?, gritó, arrojando la pluma sobre la mesa. ¿Acaso entiendes lo que has hecho? Lucía corrió a la mesa con servilletas, tratando de salvar los documentos, pero era demasiado tarde, el café había empapado el papel completamente, la tinta se había corrido, los sellos se habían vuelto ilegibles. El abogado se agarró la cabeza. Los franceses se quedaron congelados en shock, sus rostros expresaban una mezcla de perplejidad e indignación. Lo siento mucho, comenzó a balbucear Elena, pero su voz sonaba extrañamente firme para alguien que acababa de cometer semejante error. Pero tenía que hacerlo. Estos hombres son estafadores. Se hizo un silencio mortal. Todos la miraban como si hubiera perdido la razón. Marcos dio un paso hacia ella, su rostro estaba rojo de ira. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estos hombres, Elena señaló a los franceses, son estafadores profesionales. Hace un año destruyeron mi empresa usando exactamente el mismo esquema que están usando ahora con usted. Documentos falsos, promesas de inversiones, acceso a tecnologías, y luego desaparecen con todo. Elena permanecía inmóvil, mirando su obra. Todo había salido exactamente como lo había planeado. Pero luego levantó la cabeza y miró directamente a Pierre. Este todavía intentaba limpiarse la mancha de la manga, murmurando algo en francés. Y entonces Elena habló en francés puro e impecable, sin el más mínimo acento. Monsieur Dubois, Monsieur Laroche, su voz era tranquila y fría como el hielo. ¿Realmente pensaron que nadie los reconocería? ¿Qué podrían repetir su esquema una vez más? Pierre levantó lentamente la cabeza. Su rostro palideció. Jack se quedó paralizado, mirando a Elena con creciente horror en los ojos. Reconocieron su voz. Comprendieron. Marcos estaba como fulminado por un rayo. Su mirada iba de Elena a los franceses, tratando de entender qué estaba pasando. Lucía dejó de limpiar la mesa y se quedó mirando a la empleada de limpieza, asombrada por su pronunciación impecable. ¿Qué?
¿Quién es usted?, susurró Pierre, retrocediendo un paso. Su habitual confianza se había evaporado. Elena se quitó las gafas, se limpió de los labios los restos del lápiz labial rojo que usaba deliberadamente para parecer mayor. Sin estos detalles, sus rasgos se volvieron más definidos: pómulos altos, nariz delgada, expresivos ojos verdes. Mi nombre es Elena Estrada, dijo en español, pero luego volvió a cambiar al francés. Hace exactamente un año ustedes arruinaron mi empresa, robaron nuestros desarrollos y desaparecieron. Dejaron tras de sí ruinas, cientos de personas perdieron su trabajo, yo lo perdí todo. Pero ahora estoy aquí. Y no les permitiré hacerlo de nuevo. Jack retrocedió hacia la puerta, su mano se dirigió al teléfono en su bolsillo. Pero Marcos le bloqueó el paso. El director ya no parecía desconcertado, en sus ojos brillaba un interés agudo. Esperen, dijo bruscamente, mirando a Elena. Explíquenlo todo en orden. ¿Quién es usted y qué está pasando aquí? Elena respiró profundo. El momento de la verdad había llegado. El silencio en la sala de reuniones era tan denso que se oía el sonido del reloj en la pared. Marcos García estaba entre Elena y los franceses, sin saber por dónde empezar. Lucía estaba pegada a la pared, sosteniendo las servilletas mojadas, sus ojos muy abiertos por el asombro. El abogado de la empresa se sentó lentamente de nuevo en la silla, evidentemente sin entender cómo reaccionar a lo que estaba sucediendo. Pierre Dubois fue el primero en recuperarse. Se enderezó, alisó su chaqueta y pronunció con fingida calma: Señor García, esta mujer está claramente mentalmente inestable. Ha arruinado documentos importantes y ahora intenta calumniarnos para evitar responsabilidad. Insisto en que llame a seguridad. Jack asintió, apoyando a su socio. Vemos a esta persona por primera vez. No tenemos idea de qué está hablando. Posiblemente sufra de manía persecutoria o... Callen, los interrumpió Marcos. Su voz era baja, pero en ella sonaba acero. Se volvió hacia Elena. Tiene 30 segundos para explicarse. Si no me convence, realmente llamaré a seguridad. Elena asintió. Sabía que todo estaba en juego. Si ahora no podía demostrar que tenía razón, la arrestarían y los franceses completarían su estafa más tarde, cuando las emociones se calmaran. Pero estaba preparada. Mi nombre es Elena Estrada, comenzó, mirando a Marcos directamente a los ojos. Hace un año era alta ejecutiva de la empresa Tecnogrupo, que se dedicaba al desarrollo de software para el sector bancario. En marzo del año pasado, estos dos hombres se acercaron a nosotros, se presentaron como inversores del Fondo de Capital de Riesgo francés Iniciativas Tecnológicas Europeas. Propusieron financiación de 20 millones de euros a cambio del paquete de acciones de control. Marcos escuchaba sin apartar la mirada de ella. Elena continuó. Proporcionaron documentos, cartas de recomendación, contratos. Todo parecía impecable. Realizamos una verificación y formalmente todo estaba limpio. El dinero llegó a la cuenta de la empresa, iniciamos el procedimiento de transferencia de acciones. Pero 3 meses después resultó que la transferencia era falsa, el dinero llegó, pero en unos días desapareció de las cuentas. El banco realizó una investigación y estableció que era un esquema complejo de lavado. Y para ese momento estos señores ya habían obtenido acceso a todos nuestros desarrollos, copiaron las bases de datos y desaparecieron. Pierre resopló. Absurdo. ¿Tiene pruebas? Las tengo, respondió Elena brevemente. Sacó del bolsillo de su uniforme una hoja de papel doblada y se la entregó a Marcos. Esta es una copia del protocolo policial. En él están indicados los nombres de estos dos, sus datos de pasaporte falsificados, los números de las cuentas por donde pasó el dinero. Y también hay fotografías, los mismos rostros que ahora están sentados en su sala de reuniones. Marcos despegó la hoja, recorrió el texto con la mirada. Su rostro cambiaba gradualmente, del escepticismo a la cautela, luego a la inquietud. Levantó la mirada hacia los franceses. ¿Es esto cierto? Jack se rió nerviosamente. Señor García,
cualquiera puede falsificar un documento. Esta mujer obviamente se preparó. Tal vez trabaje para sus competidores y quiera sabotear el trato. Piense lógicamente, pero Marcos ya no escuchaba. Sacó el teléfono, buscó algo rápidamente y en unos segundos giró la pantalla hacia los franceses. Acabo de encontrar un artículo en la prensa francesa. Mira, lo traduje con el traductor. Aquí dice sobre estafadores que actuaban bajo los nombres Pierre Dubois y Jacques Laroche. Fueron declarados en búsqueda por toda Europa hace 6 meses. ¿Y las fotografías? Entornó los ojos, comparando las imágenes en la pantalla con las personas frente a él. Se parecen mucho. Pierre se levantó bruscamente, su rostro se deformó. Todo esto es mentira. Calumnia. Somos empresarios honestos, somos. Basta, lo interrumpió Elena. Ahora su voz sonaba firme, no quedaba ni rastro de la empleada de limpieza humillada. Sé cómo trabajan. Primero eligen una empresa prometedora con tecnologías valiosas. Luego proponen inversiones bajo la apariencia de un gran fondo. Crean documentos falsos, cuentas temporales, cartas de recomendación de socios inexistentes. Obtienen acceso a los desarrollos, copian todo lo posible y desaparecen. Y luego venden las tecnologías robadas en el mercado negro o a inversores reales en Asia. Marcos escuchaba, su rostro se volvía cada vez más sombrío. Se volvió hacia su abogado. Pablo Santana, ¿usted verificó sus documentos? El abogado tragó saliva nerviosamente. Sí, por supuesto. Todo estaba en orden. Sellos, firmas, registro del fondo en Francia. Incluso me comuniqué con el registro comercial francés, confirmaron la existencia de la empresa. Porque son profesionales, dijo Elena. Crean entidades legales reales, las registran oficialmente, abren cuentas. Pero todas son estructuras temporales que existen exactamente el tiempo necesario para llevar a cabo la transacción. Luego todo se liquida, se borran las huellas. Lucía finalmente habló. ¿Pero cómo supo que estaban aquí? ¿Cómo llegó a nuestra empresa? Elena sonrió tristemente. Seguí las noticias. Hace 3 meses vi un artículo sobre una prometedora startup española que estaba negociando con inversores franceses. Los nombres no estaban especificados, pero sentí que eran ellos. Encontré el sitio web de su empresa, estudié la estructura, me enteré de que necesitaban una empleada de limpieza. Compré documentos falsos, cambié mi apariencia y conseguí trabajo aquí bajo el nombre de Olga Serrano. Quería asegurarme de que eran exactamente las mismas personas que arruinaron mi empresa. Y tenía razón. Marco se volvió lentamente hacia los franceses. Ellos estaban de pie, pegados a la pared, sus rostros estaban pálidos. Pierre ya no intentaba fingir inocencia ofendida. Jack apretaba el teléfono en su mano, evidentemente pensando si no era hora de llamar a un abogado. Así que todo este tiempo, pronunció Marcos lentamente, mientras me convencían de la fiabilidad del trato, me invitaban a cenas de negocios, mostraban recomendaciones. ¿Estaban planeando engañarme? Pierre intentó recuperar la compostura. Señor García, por favor, discutamos esto con calma. Tal vez hubo algún malentendido con la empresa anterior, pero nuestras intenciones respecto a Intellect Pro son absolutamente honestas. Lárguense, dijo Marcos en voz baja. En su voz sonaba una furia apenas contenida por la fuerza de voluntad. Inmediatamente. Y si los veo una vez más en algún lugar cerca, personalmente me encargaré de que los arresten. Jack abrió la boca para objetar, pero la mirada de Marcos lo hizo callar. Los franceses recogieron rápidamente sus cosas y se dirigieron a la salida. En la puerta, Pierre se volvió y lanzó a Elena una mirada llena de odio. ¿Se arrepentirá de esto? Lo dudo, respondió ella fríamente. La puerta se cerró de golpe. Durante unos segundos todos permanecieron en silencio. Luego Marcos se volvió hacia Elena y pronunció: necesito saberlo todo. Absolutamente todo. La sala de reuniones quedó vacía, Lucía y el abogado se fueron por indicación de Marcos para no interferir en la conversación.
Solo quedaron dos personas, el director de la empresa y la ex empleada de limpieza que acababa de salvarlo de la catástrofe. Marco se dejó caer en una silla, se frotó las sienes con las manos. Su rostro expresaba una mezcla de alivio, ira y desconcierto. Comience desde el principio, pidió, señalando a Elena la silla vecina. Y no omita detalles. Elena se sentó, se quitó de la cabeza el pañuelo barato con el que se ataba el cabello durante el trabajo. Los mechones cortos y oscuros se levantaron, y ella los alisó maquinalmente con la mano. Luego comenzó a contar. Habló durante más de una hora, relatando toda la historia, desde la primera aparición de los franceses en Tecnogrupo hasta el momento en que todo se derrumbó. Describía cómo Pierre y Jack encantaban al consejo de administración, cómo sonaban convincentes sus presentaciones, cómo se veían impecables los documentos. Contó cómo un mes después de la firma del contrato obtuvieron acceso completo a los servidores de la empresa con el pretexto de una auditoría, cómo copiaron todos los desarrollos. Y como 2 meses después el dinero desapareció de las cuentas y los franceses se disolvieron en el aire. El banco realizó una investigación, continuó Elena, su voz era firme, pero por dentro aún hervía el dolor de los recuerdos. Resultó que los fondos fueron transferidos a través de una cadena de cuentas offshore, y luego fueron convertidos en efectivo en varios países simultáneamente. Se perdió el rastro. La policía abrió un caso criminal, pero sin resultados. Los franceses usaron pasaportes falsos, alquilaron hoteles a nombres ficticios, rentaron autos a través de intermediarios. Eran fantasmas. Marcos escuchaba, su rostro se oscurecía con cada minuto. ¿Y qué le pasó a usted? Elena sonrió sin alegría. Me hicieron culpable. El Consejo de Administración decidió que o bien mostré negligencia criminal o conscientemente participé en la estafa. Me despidieron, me demandaron. Gasté todos mis ahorros en abogados, vendí mi apartamento para pagar compensaciones. El tribunal me declaró inocente de complicidad, pero culpable de negligencia. Mi reputación fue destruida. Ninguna empresa quería contratarme, ni siquiera para puestos ordinarios. Sobrevivía con trabajos ocasionales, me alojaba en apartamentos baratos alquilados. Y entonces decidió vengarse, terminó Marcos por ella. No vengarme, corrigió Elena. Detenerlos. No podía permitir que destruyeran otra empresa, otra vida. Cuando vi en las noticias la mención de inversores franceses y su startup, comprendí que esta era mi oportunidad de corregir al menos algo. Incluso si tenía que sacrificarme. Marcos se levantó, caminó por la habitación. Se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad vespertina, cuyas luces ya comenzaban a encenderse. Guardó silencio durante varios minutos, luego se volvió. ¿Comprende que salvó mi empresa? Si hubiera firmado ese contrato, en unos meses Intellect Pro habría dejado de existir. 3 años de trabajo, docenas de personas que invirtieron sus fuerzas y tiempo en el proyecto, las inversiones de las primeras rondas, todo se habría perdido. Lo sé, respondió Elena en voz baja. Por eso lo hice. Marcos volvió a la mesa, se sentó frente a ella. Sus ojos grises estudiaban atentamente su rostro. Arriesgó mucho. Podrían haberla arrestado por infiltrarse bajo nombre falso. ¿Por qué? Elena se encogió de hombros. Porque es lo correcto. Porque no podía simplemente quedarme al margen y ver cómo repetían su esquema. Y porque, tal vez, esta es la única manera de recuperar algo de respeto por mí misma. Marcos reflexionó. Tamborileaba con los dedos sobre la mesa, evidentemente sopesando algo. Finalmente, pronunció, ¿tiene todas las pruebas? ¿Documentos, testimonios, registros? Parte está conmigo, el resto en una casilla en la estación, respondió Elena. Reuní todo lo que pude encontrar, protocolos policiales, extractos bancarios, correspondencia con los franceses, capturas de pantalla de sus sitios web antes de que fueran eliminados. También tengo contactos de otras 2 empresas que engañaron después de nosotros. Una en Alemania, otra en Italia. El esquema es el mismo, inversiones falsas, robo de tecnologías,
desaparición. Marcos asintió. Bien. Esto es lo que haremos. Primero, me comunicaré con la policía y les transmitiré toda la información. Segundo, contrataré detectives privados que reúnan pruebas adicionales. Estos canallas no se irán así como así, pero ya se fueron, objetó Elena. Seguramente abandonarán el país en los próximos días, tan pronto como comprendan que fueron descubiertos. Entonces hay que actuar rápido, dijo Marcos con firmeza. Sacó el teléfono, comenzó a buscar algo en los contactos. Tengo un conocido en la policía, se ocupa de delitos económicos. Me comunicaré con él ahora mismo. Elena observaba cómo marcaba el número, y por primera vez en muchos meses sintió una débil esperanza. Tal vez no está sola en esta lucha. Tal vez la justicia aún sea posible. Marcos habló por teléfono durante unos 10 minutos, explicando la situación. Luego colgó y dijo, mañana por la mañana vendrá un investigador. Necesitará dar testimonio, proporcionar todos los documentos. Prometió que tomarán el caso inmediatamente, considerando el carácter internacional de los crímenes. Gracias, dijo Elena sinceramente. No estaba obligado a ayudarme. Al contrario, objetó Marcos. Soy yo quien debe agradecerle. Usted lo perdió todo, pero encontró fuerzas para detener a estos estafadores. No todos son capaces de eso. Se produjo una pausa incómoda. Elena se levantó, preparándose para irse, pero Marcos la detuvo. Espere. ¿Hay algo más? Vaciló, eligiendo las palabras. Dijo que no la contratan en ningún lugar por su reputación arruinada. Así que, si juntos desenmascaramos a estos franceses, demostramos que usted fue víctima y no cómplice, su nombre será limpiado. Pero incluso si eso no sucede de inmediato. Le ofrezco trabajo en Intellect Pro. Elena lo miró desconcertada. ¿Trabajo? ¿Después de lo que hice? ¿Después de cómo me infiltré aquí bajo nombre falso? Precisamente por eso, respondió Marcos con una leve sonrisa. Demostró que sabe planificar, actuar bajo estrés, tomar decisiones arriesgadas. Y lo principal, es una persona honesta que está dispuesta a sacrificarse por la verdad. Hay pocas personas así. Necesito exactamente personas así. Elena no sabía qué responder. Las palabras se atascaron en su garganta. Había sido una paria durante tanto tiempo que olvidó cómo se siente cuando vuelven a creer en ti. Piénselo, añadió Marcos. Primero nos ocuparemos de los franceses. Y luego, si quiere, tendrá un lugar en mi equipo. No como empleada de limpieza, por supuesto. Necesito una persona que ayude a construir el sistema de seguridad de la empresa, verificar socios potenciales, prevenir estafas similares. Usted es perfecta para eso. Elena asintió. Por primera vez en mucho tiempo sintió que la vida podría cambiar para mejor. La mañana siguiente comenzó temprano. Elena casi no durmió, había demasiados pensamientos en su cabeza. Una y otra vez repasaba los acontecimientos del día anterior, analizaba la reacción de Marcos, trataba de entender qué vendría después. A las 7 en punto se levantó, se duchó y comenzó a reunir todos los documentos que guardaba en diferentes lugares. Parte estaba en el apartamento, escondida bajo una tabla del piso que había aflojado deliberadamente, parte en una casilla de almacenamiento en la estación de Atocha, un poco más en una caja de seguridad bancaria que había alquilado con su último dinero. A las 9 en punto Elena estaba en la entrada de la oficina de Intellect Pro con una gran carpeta de documentos. El guardia de seguridad, que habitualmente apenas le hacía un gesto cuando llegaba a trabajar como empleada de limpieza, ahora la miraba con curiosidad. Evidentemente, los rumores sobre el incidente de ayer ya se habían propagado por la empresa. Marcos la recibió en el vestíbulo. Se veía fresco y sereno, a pesar de que el día anterior había sido tenso. Buenos días, la saludó. El investigador ya está aquí, espera en mi oficina. ¿Está lista? Elena asintió.
Subieron al tercer piso, donde se ubicaba la oficina del director, un espacio amplio con una gran mesa, estanterías llenas de libros y premios, y una ventana panorámica. Detrás de la mesa estaba sentado un hombre de unos 45 años, con traje estricto, con mirada penetrante de ojos oscuros. Se levantó cuando entraron. Andrés Valverde se presentó, extendiendo la mano a Elena. Inspector jefe de casos especialmente importantes. Marcos me contó sobre la situación. Me gustaría escucharlo todo de primera mano. Las siguientes 2 horas Elena relató su historia en detalle. El investigador escuchaba atentamente, hacía preguntas aclaratorias, anotaba información importante en un cuaderno. Cuando terminó, se recostó en el respaldo de la silla y golpeó pensativamente con el bolígrafo sobre la mesa. Historia impresionante. Y los documentos que proporcionó son muy convincentes. Tengo colegas en Interpol, me comunicaré con ellos hoy mismo. Estos dos están realmente en búsqueda internacional, aunque bajo otros nombres. Por lo visto, cambian de pasaportes regularmente. ¿Entonces se les puede atrapar? Preguntó Elena con esperanza. Se puede, asintió Valverde. Pero no es tan simple. Son profesionales, saben borrar huellas. Ayer después del incidente seguramente abandonaron el hotel de inmediato, posiblemente incluso el país. Pero tenemos una oportunidad. Se volvió hacia Marcos. ¿Dijiste que grabaste la reunión de ayer con cámaras de seguridad? Sí, confirmó Marcos. Tenemos una cámara oculta instalada en la sala de reuniones. Grabamos todas las reuniones importantes por seguridad. Puedo proporcionar la grabación. Excelente. Esto ayudará a identificarlos. Y esto es lo que propongo, intentemos atraerlos de vuelta. Elena y Marcos se miraron. El investigador continuó. Aquí está mi plan. Elena, usted los llamará y les dirá que se arrepiente de lo que hizo ayer. Que actuó por emoción, pero ahora comprende que se equivocó al acusarlos. Que está dispuesta a retirar todas las acusaciones y firmar documentos que confirmen que todo fue un malentendido. A cambio, pedirá compensación por el daño que le causaron hace un año. ¿Cree que aceptarán? Preguntó Elena dudosa. ¿Lo harán? Valverde sonrió con confianza. Estos tipos son codiciosos. Si ven la oportunidad de volver al trato con Intellect Pro y además silenciar a un testigo incómodo, morderán el anzuelo. Lo principal es que usted suene convincente. ¿Y luego? Luego acordamos un encuentro. Usted llegará, ellos traerán el dinero. Y nosotros estaremos cerca, listos para arrestarlos. Tendremos tiempo para grabar la conversación, obtener confesiones adicionales. Y luego los detendremos con las manos en la masa. Marcos frunció el ceño. Es arriesgado. ¿Y si sospechan algo? Por eso necesitamos que Elena actúe lo más naturalmente posible, explicó Valverde. Debe sonar nerviosa, arrepentida, incluso un poco desesperada. Que crean que realmente necesita el dinero y está dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Estos tipos son arrogantes, creen que son más inteligentes que todos. Usaremos eso en su contra. Elena respiró profundo. Lo haré. Valverde sacó el teléfono, verificó algo en sus notas. Bien. ¿Tiene su número? Sí, Jack me dio su tarjeta en una de las reuniones, respondió Elena. Entonces yo era la ubor y él no le prestó mucha atención, pero la tarjeta está conmigo. Perfecto. Llámelos ahora. Marcos y yo escucharemos, pero permaneceremos en silencio. Recuerde, debe sonar arrepentida y dispuesta a cooperar. Elena sacó el teléfono con manos temblorosas. Valverde y Marcos se acercaron, formando un círculo cerrado alrededor de la mesa. La tensión en la habitación era palpable. Elena marcó el número. Tonos largos. Ya empezaba a pensar que nadie respondería, pero al séptimo timbre levantaron el teléfono. ¿Aló? La voz de Jack, cautelosa y fría. Elena respiró profundo y comenzó a hablar. Soy Elena Estrada, pronunció, tratando de que su voz sonara insegura y agitada. Necesito hablar con ustedes.
Se produjo una pausa. Elena oía como del otro lado de la línea Jack cubría el auricular con la mano y susurraba algo, probablemente a Pierre. Luego nuevamente su voz, ahora aún más cautelosa. Mademoiselle Estrada. ¡Qué sorpresa! Después del espectáculo de ayer no pensé que se atrevería a llamarnos. Quiero disculparme, dijo Elena, poniendo en las palabras la dosis necesaria de arrepentimiento. Ayer actué bajo la influencia de las emociones. Lo que pasó hace un año con mi empresa. Todavía es doloroso. Pero comprendí que me equivoqué al acusarlo sin fundamentos suficientes. Jack resopló. ¿Sin fundamentos suficientes? Usted destruyó una importante reunión de negocios, arruinó documentos, nos calumnió ante el señor García. ¿Y ahora quiere simplemente disculparse? No solo disculparme, Elena hizo una pausa, dejando que las palabras surtieran efecto. Estoy dispuesta a reconocer públicamente que me equivoqué. Escribir una declaración a la policía de que mis acusaciones fueron falsas, basadas en antipatía personal. Dispuesta a firmar cualquier documento que limpie su reputación. Otra pausa, más larga. Elena imaginaba cómo Jack y Pierre se miraban, evaluando la situación. Finalmente, Jack pronunció. ¿Y qué quiere a cambio? Porque estoy seguro de que no llama simplemente por bondad de corazón. Tiene razón, concordó Elena. Quiero una compensación. Hace un año por la situación con Tecnogrupo perdí todo, trabajo, reputación, dinero. Tuve que vender mi apartamento para pagar abogados. Ahora vivo en un apartamento alquilado, trabajo como empleada de limpieza. Es humillante. Quiero recuperar al menos parte de lo que perdí. ¿Cuánto? Preguntó Jack brevemente. En su voz se escuchó interés. 5 millones de rublos, nombró la suma Elena. Valverde asintió, la cifra era suficientemente grande para sonar creíble, pero no tan enorme como para que los franceses sospecharan inmediatamente una trampa. Jack se rió, pero la risa era tensa. ¿5 millones? ¿Está loca? Es menos de lo que robaron de mi empresa, dijo Elena firmemente. Y mucho menos de lo que planeaban obtener del trato con Intellect Pro. Piense lógicamente, si retiro mis acusaciones, podrán volver a las negociaciones con García. Sus tecnologías valen millones de dólares. 5 millones de rublos son una niñedad. Otra pausa. Elena veía cómo Valverde hacía un gesto de ánimo, todo iba bien. Marcos permanecía inmóvil, su rostro estaba tenso. Incluso si aceptáramos, dijo finalmente Jack, ¿cómo podemos estar seguros de que no nos engañará? ¿Que, recibiendo el dinero, no correrá a la policía con las mismas acusaciones? Porque firmaré los documentos por adelantado, respondió Elena. Una declaración oficial de que todas mis acusaciones anteriores fueron falsas. Si después de recibir el dinero intento presentar algo, este documento destruirá cualquier caso contra ustedes. Además, podrán demandarme por calumnia y fraude. Valverde asintió aprobatoriamente, la argumentación era convincente. Jack, al parecer, también lo sintió. Necesito discutir esto con mi socio. Le llamaré en media hora. Espero, dijo Elena y colgó. Colocó el teléfono sobre la mesa y exhaló. Sus manos temblaban ligeramente por la tensión. Marcos se acercó, le sirvió agua del dispensador. Lo hizo excelente. Sonó muy convincente. ¿Creen que morderán el anzuelo? Preguntó Elena, tomando un sorbo. Sin duda, dijo Valverde con confianza. Son codiciosos y arrogantes. Para ellos 5 millones son realmente una niñedad comparado con lo que pueden obtener de su empresa. Y la perspectiva de volver al trato es demasiado tentadora para rechazarla. La espera duró dolorosamente largo. 30 minutos se convirtieron en 45. Elena comenzó a preocuparse, tal vez sospecharon una trampa después de todo. Pero luego el teléfono sonó. Aló, Elena trató de que su voz sonara tranquila. Mademoiselle Estrada, era Pierre, su voz sonaba más oficial y fría. Discutimos su propuesta. Estamos dispuestos a pagar la compensación, pero bajo nuestras condiciones.
¿Cuáles exactamente? Preguntó Elena cautelosamente. Primero, la suma será no 5, sino 3 millones de rublos, dijo Pierre. Esta es nuestra oferta final. Segundo, el encuentro se realizará en territorio neutral, que elegiremos nosotros. Tercero, vendrá sola, sin testigos ni dispositivos de grabación. Cuarto, firmará todos los documentos antes de recibir el dinero, y estos documentos serán certificados por un notario que traeremos nosotros. Valverde escribió rápidamente en una hoja: acepte, pero pida el encuentro mañana por la noche, necesitamos tiempo para prepararnos. Elena asintió. De acuerdo, acepto. Pero necesito tiempo para preparar los documentos. Reunámonos pasado mañana por la noche. No, dijo Pierre firmemente. Mañana, a las 8 de la noche. Informaré el lugar del encuentro con una hora de antelación. Si intenta traer a alguien o preparar una trampa, desapareceremos inmediatamente y nunca más nos encontrará. De acuerdo, aceptó Elena. Hasta mañana, Mademoiselle Estrada. Pierre colgó. Elena dejó el teléfono, miró al investigador. Aceptaron. Pero dictan sus condiciones. Valverde se frotó la barbilla. Son cautelosos, pero no tanto como para rechazar el trato. Bien. Tenemos tiempo hasta mañana por la noche para preparar todo. Necesito organizar un grupo de captura, pensar en todas las variantes. Donde sea que asignen el encuentro, estaremos listos. Marcos frunció el ceño. Es peligroso. Si sospechan algo, pueden hacer daño a Elena. No lo permitiremos, aseguró Valverde. Estará bajo observación constante. Tan pronto como los franceses entreguen el dinero y obtengamos grabación de sus confesiones, el grupo de captura entrará y los detendrá. Todo estará bajo control. Elena escuchaba estas palabras y la tensión crecía por dentro. Mañana por la noche se encontrará nuevamente con las personas que destruyeron su vida. Esta vez todo puede terminar o con su arresto o con una nueva catástrofe. No hay tercera opción. Marcos se acercó a ella, puso la mano en su hombro. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Todavía no es tarde para negarse. Elena lo miró a los ojos y vio allí genuina preocupación. Esto le dio fuerzas. Estoy segura. Estas personas han quedado impunes durante demasiado tiempo. Es hora de corregir eso. El día siguiente transcurría insoportablemente lento. Elena pasó la mañana en la oficina de Intellect Pro, ayudando a Valverde y su equipo a prepararse para la operación. El investigador resultó ser un profesional meticuloso, pensaba cada detalle, preparaba opciones de respaldo, instruía a los agentes. A Elena le instalaron un transmisor miniatura disfrazado de colgante y una cámara de video diminuta escondida en la montura de unas gafas nuevas. Estos dispositivos son imposibles de detectar sin equipo especial, explicaba el especialista técnico, ajustando el equipo. El transmisor funciona en un radio de 1 kilómetro, la cámara de video graba en alta resolución. Veremos y escucharemos todo lo que sucede. Marcos no se separó de Elena en todo el día. Canceló todas las reuniones, pospuso llamadas importantes, su atención estaba completamente concentrada en la operación que se avecinaba. Elena sentía como él se preocupaba, y esto era extraño, pero agradable. Hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba por ella con tanta sinceridad. A las 7 de la tarde, una hora antes del tiempo señalado, llegó un mensaje de Pierre con la dirección. El lugar de encuentro resultó inesperado, un viejo edificio industrial en las afueras de la ciudad, un almacén abandonado que no se usaba desde hacía mucho tiempo. Valverde frunció el ceño, estudiando el mapa en la tableta. Mala opción. El edificio es grande, muchas habitaciones, iluminación débil. Les será más fácil controlar la situación y notar a nuestra gente. Pero no tenemos opción, objetó uno de los agentes. Si pedimos cambiar el lugar, sospecharán una trampa. Cierto, acordó Valverde. Entonces trabajamos con lo que hay. Colocamos a 2 personas en el techo del edificio vecino con rifles de francotirador, en caso de que los franceses intenten usar armas.
Escondemos a otros 4 dentro del almacén en diferentes puntos. Los demás estarán afuera, listos para entrar a mi orden. Elena escuchaba estos preparativos con creciente inquietud. Todo se estaba volviendo demasiado serio. Marcos notó su estado y preguntó en voz baja. ¿Cómo se siente? Nerviosa, admitió honestamente. Pero no me echaré atrás. Él asintió. Iré con ustedes. Estaré en el edificio vecino, con los agentes. Si algo sale mal, intervendremos de inmediato. Gracias, dijo Elena en voz baja. Salieron a las 7:30. Una columna de 4 autos se movía por las calles nocturnas de Madrid. Elena iba en un auto con Marcos y Valverde, los demás agentes viajaban por separado. Por la ventana parpadeaban las luces de la ciudad, gradualmente reemplazadas por oscuros barrios industriales. El almacén estaba ubicado en una zona desierta, rodeado de terrenos baldíos y hangares abandonados. Cuando se acercaron, Elena vio un enorme edificio gris con ventanas rotas y puertas oxidadas. El lugar se veía siniestro y sombrío. Buena elección para un encuentro de estafadores, gruñó Valverde. Aquí incluso gritar es inútil, nadie oirá. Los agentes ocuparon posiciones rápida y silenciosamente. Elena vio cómo 2 desaparecieron dentro del edificio por una entrada lateral, otros 2 treparon al techo del hangar vecino. Los demás se escondieron en las sombras, listos para irrumpir a la señal. Es hora, dijo Valverde, verificando la comunicación. Recuerde, llévelos a la conversación, haga que confiesen sus crímenes anteriores. Tan pronto como entreguen el dinero y grabemos las confesiones, daré la orden de detención. Pero si siente peligro antes, simplemente diga la palabra clave lluvia, irrumpiremos inmediatamente. Elena asintió. Su corazón latía frenéticamente. Marcos apretó su mano. Tenga cuidado. Ella salió del auto y se dirigió al edificio. Sus pasos resonaban en el silencio. Las enormes puertas metálicas estaban entreabiertas. Elena entró. El almacén resultó ser aún más sombrío por dentro que por fuera. Los techos altos se perdían en la oscuridad, por todas partes había restos de equipo viejo, barriles oxidados, pedazos de concreto. La luz tenue penetraba por las ventanas rotas, creando sombras extrañas. Elena caminaba lentamente hacia el interior del local, escudriñando la oscuridad. Mademoiselle Estrada, se escuchó una voz desde arriba. Elena se sobresaltó y levantó la cabeza. En el segundo piso, en una galería metálica, estaban Pierre y Jack. Miraban hacia abajo, sus rostros eran casi indistinguibles en la penumbra. Llegué, respondió Elena, tratando de que su voz sonara firme. ¿Dónde está el dinero? Primero los documentos, dijo Pierre. Suba aquí. Elena encontró una escalera oxidada y comenzó a subir. Los escalones crujían bajo sus pies y temía que no aguantaran. Finalmente, llegó a la galería, cara a cara con los franceses. De cerca se veían tensos. Pierre sostenía un maletín de cuero en las manos, Jack estaba un poco más lejos, su mano estaba en el bolsillo de su chaqueta, posiblemente había un arma allí. Elena sintió miedo, pero se obligó a mantener la calma. Los documentos, repitió Pierre, extendiendo la mano. Elena sacó de su bolso una carpeta con papeles preparados de antemano. Era una declaración falsa de que sus acusaciones habían sido falsas. Pierre tomó la carpeta, revisó brevemente el contenido, asintió a Jack. Todo en orden, dijo. Ahora esperaremos al notario. Y, por cierto, aquí está el dinero. Colocó el maletín en el suelo, lo abrió. Dentro había fajos ordenados de billetes. Elena los veía en la débil luz de la linterna que Jack sostenía en la otra mano. 3 millones de rublos, dijo Pierre. Cuéntelos, si quiere. Elena se inclinó sobre el maletín, pero no tocó el dinero. En lugar de eso, levantó la cabeza y miró a Pierre a los ojos. Dígame la verdad. Hace un año, cuando arruinaron mi empresa. No fue su primera estafa, ¿verdad? Pierre frunció el ceño. ¿Qué importa? Necesito saber, insistió Elena. ¿Cuántas empresas engañaron antes de nosotros?
¿Cuántas vidas destruyeron? Jack se rió nerviosamente. ¿Quiere escuchar nuestras confesiones? ¿Para qué? ¿Para grabarlas y llevarlas a la policía? Solo quiero entender, dijo Elena en voz baja. ¿Por qué hacen esto? ¿Por dinero? ¿Por placer? ¿O simplemente no les importa cuántas personas sufran? Pierre sonrió con desprecio. Es usted ingenua, mademoiselle. En los negocios siempre hay ganadores y perdedores. Nosotros simplemente somos más inteligentes que los demás. Sí, engañamos a su empresa. Y antes de eso a otras 8. E íbamos a engañar a Intellect Pro si usted no hubiera interferido. Este es nuestro trabajo, nuestra forma de ganar dinero. Los idiotas confiados crean tecnologías y nosotros nos las llevamos. ¿Qué hay de difícil de entender? Elena sintió como todo se contraía por dentro. La confesión había sido obtenida. La cámara y el micrófono habían grabado cada palabra. Ahora necesitaba recibir el dinero y esperar a que los agentes entraran. Pero de repente Jack sacó la mano del bolsillo y en ella había una pistola. «Deténganse», gritó Jack, apuntando el arma a Elena. Su rostro se deformó por la ira. ¿Piensan que somos idiotas? Sabíamos desde el principio que era una trampa. Elena se quedó paralizada. Pierre también sacó una pistola, retrocediendo hacia el borde de la galería y mirando alrededor. ¿Dónde está la policía?, rugía Jack. ¿En el techo? ¿En los autos afuera? ¿Piensan que no notamos cómo venían varios automóviles? No sé de qué hablan, intentó mentir Elena, pero su voz temblaba traicioneramente. Cállate. Jack dio un paso más cerca, el cañón de la pistola apuntaba a su pecho. Sabemos que llevas un micrófono. Sabemos que nos están grabando. Pero te equivocaste pensando que simplemente nos dejaríamos arrestar. En el auricular de Valverde, que Elena apenas notaba bajo el cabello, se escuchó su voz preocupada. Elena, mantenga la calma. Estamos entrando. Pero antes de que pudiera responder, Jack dio otro paso hacia ella. Vamos a salir de aquí. Y tú vienes con nosotros, como rehén. Si alguien intenta detenernos, te dispararemos. Pierre ya estaba en la escalera, mirando nerviosamente hacia abajo. Rápido, Jack. Los oigo acercándose. Y entonces sucedió lo que Elena menos esperaba. Desde las sombras del primer piso surgieron figuras en uniforme negro. Eran los agentes que habían estado escondidos dentro del almacén. Al mismo tiempo, desde el exterior se escucharon gritos y el sonido de motores. «Policía. Suelten las armas», gritó uno de los agentes. Jack giró bruscamente, su pistola ahora apuntaba hacia abajo. Elena vio su oportunidad y, sin pensar, empujó su brazo con todas sus fuerzas. Sonó un disparo, pero la bala dio en el techo metálico, haciendo un ruido ensordecedor. Todo sucedió en segundos. Jack, desequilibrado por el empuje, se tambaleó hacia atrás. Elena sintió que alguien la agarraba y la arrastraba hacia abajo, hacia la escalera. Era Marcos, había subido corriendo cuando comenzó el altercado. «Abajo, ahora», gritó, cubriéndola con su cuerpo. Arriba sonaron más disparos. Pierre había comenzado a disparar a los agentes, pero su puntería era mala en la oscuridad. Jack intentó recuperar el equilibrio, pero la galería oxidada no aguantó, una sección entera se desprendió con un chirrido metálico. Jack cayó. Su grito se cortó abruptamente cuando golpeó el suelo de concreto del primer piso. Pierre, viendo lo que pasó con su socio, dejó caer el arma y levantó las manos. «Me rindo. Me rindo». Los agentes lo rodearon inmediatamente, lo esposaron. Valverde corrió hacia Jack, pero después de verificar su pulso, negó con la cabeza. «Está muerto». Elena, todavía en los brazos de Marcos, temblaba de shock. Todo había terminado tan rápido. Un minuto atrás estaba cara a cara con sus torturadores, y ahora uno estaba muerto y el otro arrestado. ¿Está herida?, Marcos la examinaba ansiosamente. ¿La bala la alcanzó? No. No, estoy bien,
logró decir Elena, aunque sus piernas apenas la sostenían. Valverde se acercó a ellos. Lo hizo valiente, Elena. Ese empuje salvó su vida. Si Jack hubiera disparado directo a usted. No terminó la frase, pero Elena entendió. Había estado a centímetros de la muerte. Y ahora estaba viva, y la pesadilla había terminado. Sacaron a Pierre esposado del almacén. Pasó junto a Elena, y en sus ojos ella vio odio mezclado con miedo. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que había conocido. Era un criminal capturado que enfrentaría justicia. Vamos a salir de aquí, dijo Marcos suavemente, sin soltar su mano. Ya terminó. Las 2 semanas siguientes pasaron en una neblina de declaraciones policiales, reuniones con abogados y atención de los medios. La historia de cómo una ex ejecutiva se infiltró como empleada de limpieza para desenmascarar a estafadores internacionales se volvió sensación. Los periódicos titulaban Justicia servida y la vengadora limpiadora, las estaciones de televisión pedían entrevistas. Elena rechazó la mayoría. No quería fama, no quería ser un símbolo. Solo quería que se hiciera justicia y poder seguir adelante con su vida. Valverde se convirtió en un visitante frecuente de Intellect Pro. Trabajaba en el caso contra Pierre, reuniendo pruebas de todas sus estafas anteriores. El investigador descubrió que los franceses habían operado bajo al menos 12 identidades diferentes en los últimos 8 años, engañando a empresas en 7 países. El monto total del fraude superaba los 50 millones de euros. Este será uno de los casos más grandes de fraude internacional que he manejado, dijo Valverde una tarde, sentado en la oficina de Marcos. Gracias a ustedes, docenas de víctimas finalmente verán justicia. Y muchas empresas futuras se salvarán de ser engañadas. La reputación de Elena fue completamente restaurada. El tribunal que originalmente la había condenado por negligencia revisó su caso y anuló el veredicto. Su antiguo empleador, Tecnogrupo, emitió una disculpa pública y ofreció compensación, aunque Elena la rechazó. No necesitaba su dinero. Tenía algo más valioso, su nombre limpio y un nuevo comienzo. Pero más que todo, cambiaron las relaciones con Marcos. Pasaban mucho tiempo juntos, discutían asuntos de trabajo, planeaban estrategia de desarrollo de la empresa, preparaban presentaciones para nuevos inversores. Gradualmente las conversaciones de negocios se convertían en personales. Hablaban de la vida, sueños, experiencias pasadas. Elena supo que Marcos creció en una familia humilde, que su padre era profesor de matemáticas y su madre bibliotecaria. Que desde niño le apasionaban las computadoras, escribió sus primeros programas a los 12 años. Que creó Intellect Pro con su último dinero, hipotecando su apartamento, y trabajó 18 horas al día durante 3 años para llevar la empresa al nivel internacional. Marcos a su vez aprendía sobre ella. Elena contaba sobre su infancia en un pueblo provinciano, cómo se fue a Madrid a estudiar, cómo se abrió paso desde abajo en su carrera, sin tener conexiones ni dinero. Sobre cómo se siente perderlo todo en un día y empezar desde cero. Se entendían sin palabras. Ambos sabían lo que era luchar por un lugar bajo el sol, lo que era arriesgarlo todo por su objetivo. Y esta comunidad creaba entre ellos un vínculo especial. Una noche, cuando se quedaron en la oficina hasta tarde, revisando un contrato con un nuevo socio, Marcos apartó los papeles y dijo, ¿sabes? Pensaba en ese día cuando derramaste el café en el contrato. Entonces estaba furioso. Pensé que era simplemente una irresponsable que lo arruinó todo. Y ahora entiendo que me salvaste. Elena sonrió. Te las habrías arreglado sin mí. Tarde o temprano habrías desenmascarado a los franceses. No, negó Marcos con la cabeza. Ya estaba firmando los documentos. Unos segundos más y habría sido demasiado tarde. Me detuviste en el último momento. Y por eso te estoy infinitamente agradecido. Se levantó, se acercó a la ventana. Afuera caía una ligera lluvia otoñal, las gotas resbalaban por el cristal. Marcos miraba las luces de la ciudad, su rostro estaba pensativo. A veces pienso, continuó, que nuestro encuentro no fue casual.
que el destino nos unió para que nos ayudáramos mutuamente. Tú salvaste mi empresa, y yo te ayudé a volver a una vida normal. Elena se acercó a él, se puso a su lado. Estaban hombro con hombro, mirando la ciudad nocturna. Quizás tengas razón, dijo ella en voz baja. Durante mucho tiempo me sentí sola. Pensaba que no se podía confiar en nadie, que todas las personas son enemigos o espectadores indiferentes. Y luego te conocí, y todo cambió. Marco se volvió hacia ella. Sus ojos eran serios y cálidos al mismo tiempo. Elena. Quiero decirte algo importante. Ella sintió como su corazón latía más rápido. El aire entre ellos parecía electrificarse. Sé que trabajamos juntos, y esto puede complicar la situación, continuó Marcos. Pero no puedo callar más. En estas 2 semanas comprendí que tú no eres solo una colega para mí. Eres. Vaciló, buscando las palabras. Eres especial. Inteligente, valiente, honesta. Y siento hacia ti algo más que simple respeto. Elena lo miraba, incapaz de responder. Las emociones la ahogaban, alegría, miedo, esperanza, inseguridad. Hacía mucho, mucho tiempo que nadie le decía tales palabras. No pido una respuesta ahora, se apresuró a añadir Marcos. Solo quería que supieras lo que siento. Y si no sientes lo mismo, si para ti soy solo un empleador y socio en la lucha contra estafadores, lo entenderé. Seguiremos siendo colegas, y nada cambiará. Elena lentamente levantó la mano y tocó su mejilla. Marcos se quedó inmóvil, mirándola con asombro y esperanza. Siento lo mismo, dijo ella en voz baja. Pero tengo miedo. Miedo de abrirme de nuevo, de volver a creer. Miedo de que todo se derrumbe otra vez. No se derrumbará, dijo Marcos con confianza. Tomó su mano en la suya. No lo permitiré. Lo prometo. Y la besó, suavemente, con cuidado, como si temiera espantar el momento. Elena cerró los ojos, por primera vez en mucho tiempo permitiéndose simplemente sentir, sin analizar ni preocuparse. Cuando se separaron, Marco sonreía con esa sonrisa abierta y sincera que lo hacía parecer más joven. ¿Y qué viene ahora?, preguntó Elena. ¿Ahora?, repitió él. Ahora viviremos. Trabajaremos, haremos planes, disfrutaremos cada día. Juntos. Y Elena comprendió que por primera vez en un año realmente creía en el futuro. 3 meses después, la historia de los estafadores franceses recibió su conclusión definitiva. Pierre Dubois y Jacques Laroche fueron condenados por varios cargos: fraude a gran escala, creación de grupo criminal, falsificación de documentos, posesión de armas. El tribunal condenó a Pierre a 18 años de prisión, a Jacques a 16. Además, Interpol transfirió sus casos a tribunales de Francia, Alemania e Italia, donde les esperaban cargos adicionales. Elena asistió a la lectura de la sentencia. Estaba sentada en la sala del tribunal, mirando a los hombres que una vez destruyeron su vida. Se veían envejecidos y agotados, su arrogancia se había evaporado. Cuando el juez leía la sentencia, Pierre bajó la cabeza, y Jacques apretó los labios. Después de la sesión, Valverde se acercó a Elena. Bueno, la justicia ha triunfado. ¿Estás satisfecha? Sí, respondió Elena. Aunque es un sentimiento extraño. Esperé tanto tiempo este momento, y ahora que llegó, no siento ni alegría ni satisfacción maliciosa. Solo alivio. Es normal, asintió el investigador. La venganza rara vez trae satisfacción. Pero la justicia da paz. Y la paz es lo que necesitas. Salieron del edificio del tribunal. Afuera brillaba el sol, y el aire era cálido, la primavera finalmente había llegado. Y el futuro realmente se veía prometedor. Intellect Pro continuaba creciendo. Después del arresto de los franceses, la empresa atrajo la atención de inversores serios, esta vez reales y verificados. Una firma alemana de capital de riesgo ofreció financiación a cambio del 10% de las acciones.
Elena personalmente verificó cada uno de sus documentos, cada carta de recomendación, cada transacción de los últimos 5 años. Solo después de convencerse de su fiabilidad, aprobó el contrato. Las tecnologías de la empresa se implementaban en centros médicos por toda España. La inteligencia artificial creada por el equipo de Marcos ya había ayudado a diagnosticar enfermedades raras en cientos de pacientes. Los médicos enviaban cartas de agradecimiento, compartían éxitos. Este era un logro real, salvar vidas, no solo ganar dinero. Elena se sumergió completamente en el trabajo, pero ahora no era un intento desesperado de olvidar, como antes, sino una pasión genuina. Amaba lo que hacía. Cada día traía nuevas tareas, nuevos desafíos. Creó cursos de seguridad para empleados, realizó una auditoría de todos los sistemas de la empresa, estableció cooperación con las fuerzas del orden para intercambiar información sobre amenazas potenciales. La relación con Marcos se desarrollaba lenta pero seguramente. No tenían prisa, se daban tiempo mutuo para acostumbrarse a la nueva realidad. Iban al cine, paseaban por las calles nocturnas de Madrid, cenaban en pequeños restaurantes. Elena florecía ante los ojos. Volvió a dejarse crecer el cabello, recuperó el tono rubio, cambió la ropa barata por piezas elegantes. Pero el cambio principal ocurrió por dentro, dejó de tener miedo. Dejó de mirar por encima del hombro, esperando otro golpe del destino. Aprendió a confiar de nuevo en las personas, a creer en lo bueno. Una noche estaban con Marcos sentados en el balcón de su apartamento, mirando la puesta de sol. La ciudad se dormía lentamente. ¿Sabes en qué pienso? Preguntó Marcos, sirviendo vino en las copas. ¿En qué? Elena aceptó la copa que le ofrecía. En que a veces los peores acontecimientos en la vida llevan a los mejores resultados. Si no hubiera sido por esa estafa hace un año, si no hubiera sido por los franceses, nunca nos habríamos conocido. Tú no habrías venido a mi empresa, no me habrías salvado de la catástrofe. Y no estaríamos aquí, ahora, juntos. Elena reflexionó. No sé si estoy de acuerdo contigo. Esa estafa causó demasiado dolor. Me gustaría que no hubiera existido en absoluto. Pero tienes razón en algo, incluso de lo peor se puede extraer algo bueno. Lo principal es no rendirse, seguir avanzando. Exactamente, asintió Marcos. Levantó la copa. Por seguir adelante. Por nuevos comienzos. Y por habernos encontrado. Brindaron. El vino era ligero y aromático, como el aire primaveral. Elena miraba a Marcos y pensaba en cómo había cambiado tanto su vida en los últimos meses. De una mujer desesperada y amargada que lo había perdido todo, se había convertido en una profesional segura con futuro. Y ese futuro ya no parecía aterrador. Recordó ese día en la oficina cuando derramó el café sobre el contrato. Recordó el miedo, la ira, la desesperación que la llenaban entonces. Y ahora todo eso quedó en el pasado, convirtiéndose en experiencia que la hizo más fuerte. La vida continuaba. Y Elena estaba lista para enfrentarla completamente armada, con un nuevo trabajo, nuevas relaciones y nueva fe en sí misma.